Bueno, el libro se llama Parabellum, un viaje a la guerra en Siria. Está publicado por la editorial Sudestada. Salió el 30 de diciembre, más o menos hace 3 semanas. Y un poco la idea surgió cuando estuve allá. Yo en el 2018, en junio de 2018, viajé para Siria. En principio iban a ser 3 semanas, pero bueno, se dio ahí la oportunidad de quedarme. Me terminé quedando 6 meses hasta diciembre de 2018. Y bueno, fue en esa vivencia que me dieron ganas de hacer algo con todas las cosas que estaba viendo y escuchando, cosas que por ahí uno solamente puede enterarse cuando pone un pie allá, digamos, ¿no? Cosas que por ahí los medios no te cuentan, intencional o no intencionalmente. Por ahí hay cosas que desde el ala occidental del mundo no nos enteramos y que uno, yo siempre digo esto, que uno una vez que pone un pie en Siria empezás a ver como la otra parte, el lado B o las cosas que no te cuentan, digamos, ¿no? Entonces, con un poco de eso y también un poco de historias que fui recolectando de sirios que cuentan cómo es vivir en una guerra y cómo han sobrevivido a situaciones que para nosotros pueden ser extremas, ¿no? Como secuestros por parte de terroristas, combates, personas que han sido reclutadas, obviamente, porque Siria, bueno, es un país que está en guerra y el ejército, alistarse en el ejército hoy es una cuestión obligatoria, en realidad siempre lo es, pero hoy más que nada, digamos. Entonces, bueno, personas que cuentan eso, eh, combatientes que han sido voluntarios para combatir justamente en la guerra contra los terroristas. Eh, bueno, de todo, madres que han perdido hijos, madres que han echado de sus abuelas. Esta fue una historia de las que recolecté que está en el libro, que es una de las que más todavía me interpela, ¿no? Es una abuela que conocí en un pueblito que echó de su casa a un batallón de 50 terroristas y la conocí porque vive, digamos, y lo cuenta y lo puede contar y es una de las primeras veces que lo contaba esto y me lo contaba con ansias y con ánimos de que sus vivencias se expandan a lo largo del mundo. Entonces, bueno, el libro es también una colección de historias y de relatos con sirios que viven allá y que cuentan cómo sobrevivieron a diferentes situaciones personales que les tocaron. Y además, bueno, tiene experiencias mías personales y también, bueno, cosas por ahí más políticas o geopolíticas que una ve estando allá. Por lo menos 2 o 3 personas que entrevisté eran hombres, uno de ellos soldado del ejército sirio, que me dijo que, me comentó, me dice, yo vi con mis propios ojos cómo los terroristas de grupos terroristas, llámese ISIS, demás, se manejaban con fajones de dólares sellados por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y eso para mí representó un montón de información en una sola oración, ¿no? Porque por ahí, bueno, esto es lo que ya sabemos un poco, que cuando prendemos la tele y vemos por ahí circunstancialmente alguna noticia sobre Medio Oriente, vemos siempre una prensa muy amarillista, como que el relato siempre es, bueno, guerra, en el caso de Siria, ¿no? Guerra civil, problemas por odios de religiones. El tema de la religión está igual, no es que no existe, pero digamos que se usa eso como una pantalla y se deja de explicar o de exponer el trasfondo de por qué hubo una invasión premeditada de grupos terroristas entrenados y financiados desde el exterior, que esa es un poco la raíz de cómo hubo una implantación o una invasión de grupos terroristas provenientes de más de 80 países. Entonces, y es lo que la gente te cuenta, y acá simplemente lo que podemos llegar a ver es esto, guerra civil, dictadura, porque en Siria hay una dictadura, porque en Siria no hay pluralidad de partidos políticos, que eso es cierto, digamos, no lo hay, y hay mucha gente en contra de eso, pero bueno, también hay todo un trasfondo geopolítico que tiene que ver también con que, por ejemplo, y eso tampoco se sabe, en Siria está la reserva de gas más grande del mundo, está en las costas de Siria. Allá te dicen que la mayoría de los grupos terroristas, bueno, esto que decía un poco, no son sirios, personas que me contaron en sus historias que tenían que, nada, estaban por ahí yendo a comprar comida o estaban en sus balcones y escuchaban gente hablando en otros idiomas que, bueno, ellos los describían como personas de barbas largas o barbas pelirrojas, hablando en otros idiomas. Bueno, y ahí un poco te das cuenta, o sea, personas que están implantadas
que no son sirios, son extranjeros y que han estado financiados. Después, por ejemplo, soldados me contaban que encontraban armas en depósitos que decían Made in Israel, Made in Egipto, ¿no? Como que eran, y todos te decían, esas armas estaban, o sea, vinieron al país de forma ilegal, de forma clandestina. O que han estado, o que han visto también grupos terroristas, personas, digamos, mercenarios, usando teléfonos de última generación, cosa que en Siria no hay, y que eran teléfonos que se notaba que no eran de ahí, digamos, ¿no? Entonces, son eso, ¿no? Como pequeños indicios que vos los empezás a juntar y ahí te das cuenta como del talante que tiene la guerra en realidad. La información que tengo es que ya casi todos los territorios están liberados, por lo menos, o sea, ya no hay una invasión terrorista, eso ya está bastante saldada, digamos, la cuestión. En cuanto a la guerra terrorista o la guerra contra el terrorismo, lo que hay es un bloqueo económico que es atroz, digamos. A Siria no llega absolutamente nada, no llega medicamentos, es muy difícil poder ingresar, ya sea eso, ¿no? Medicamentos o cuestiones que tengan que ver con lo comercial, con lo económico, está bloqueada desde hace varios años, a partir de una ley que se llama Ley César, que fue promulgada desde Estados Unidos, que tiene que ver con básicamente eso, exigirle a los bancos del mundo no hacer transacciones con sirios. Entonces se vuelve muy complicado incluso nada, mandar algo a los familiares, o sea, están bloqueados literalmente. Entonces yo hablo a veces con mi familia y te dicen, no tenemos luz, no tenemos electricidad, no tenemos esto, no tenemos agua, o sea, es muy difícil, se vuelve muy difícil vivir ahí. Incluso me dice, estamos pasando peor ahora que cuando vos estuviste, que todavía era el fin de la guerra terrorista, digamos. Por ahí estoy subiendo mucho contenido del libro a mis redes, así que si quieren buscar ese contenido, más que nada en Instagram estoy como @suria.na, suria.na. Ahí vengo subiendo todos los días extractos de relatos, de narraciones, historias mías, historias de otros. Así que si a alguno le interesa eso, ¿no? Si a alguno le interesa un poco este contenido, puede encontrar ahí como todos los días cosas.